11 de junio 2026, estamos en el día 162 del año, nos faltan 203 por recorrer. La diferencia de estos es 41. Hasta ahorita las frecuencias de diferencia o los gaps son negativos, o sea que están en la parte veloz. Una vez que superemos la frecuencia positiva respecto a la frecuencia negativa, estarán en frecuencia positiva o en positivo los gaps, solo para hacer esta aclaración. Entonces el voy a hacer 41 sería menos 41, pero en sí lo esencial es el 4-1. El signo nos avisa en qué parte está operando, si en la parte veloz o en la parte más concreta, pero la interpretación pues sí es de cada número. Bueno, pues tenemos que seguimos en la vuelta 11, en el cuadrante lógico, en el paso inhumano, en el segundo día de este espacio lógico, donde vamos a empezar a hacer esa conectividad de esa lógica o ese código en el ser. Es como si ya una vez que se tiene como definido de hacia dónde se va a operar o la ruta a seguir, entonces ahora sí viene el código del programa a desarrollarse. Es como te entrego la información de lo que vas a desarrollar para que ahora sí el programa en sí se pueda empezar a hacer su modelo y pueda hacer su diseño, y en base a eso generar toda la configuración necesaria para su proyección en el siguiente cuadrante humano y luego al final el contexto. Bueno, tenemos que 162 sería la memoria solar en función en el ser, que se gestionó de la oportunidad para hacerse activo en el contexto de la base 12. Ya sabemos que la base 12 es la base concreta, ya sea que se haya materializado o se quedó en el RI, la oportunidad. Recuerden que la parte de la memoria del sistema solar sería el orbital 6. ¿Por qué? Porque se van a dar todas las posibles opciones de solución o de respuesta a las necesidades que tenga, en este caso la realidad que soportar o dar recursos para esa necesidad de experiencia desarrollarse. En este caso, pues en el planeta 3 lo que estaría pasando es que al llegar la oportunidad se vuelve propósito, entonces sería como una señal a desarrollarse, sería algo a vivirse, pero eso sería hasta 9. Ahorita está en 6, digamos que apenas se está gestionando qué es lo que se va a presentar. Bueno, tenemos que la memoria del ser humano sería 3, porque Tierra hace el registro de sus experiencias en el día a día. Fíjate que es diferente la memoria de la especie humana a la memoria del sistema solar. ¿Por qué? Porque en el tema de la memoria del sistema solar es de una forma figurativa, porque no existe el tiempo ahí, entonces no habría como un pasado a donde referenciarse, lo que hay es futuro. Entonces lo que se hace es de todas las opciones que se están gestionando, cuál es la que se va a procesar para dar según uso. Eso sería visto desde la función solar como la memoria, sería el orbital 6. En el caso en Tierra, que es donde habita el ser humano, Tierra es la que hace el registro, día con día hace el registro de todo lo acontecido y nos permite habilitar ese recurso ahora sí en la experiencia del día a día. Entonces en esa secuenciación, entonces es diferente porque en la secuenciación se necesita tiempo, se necesita como ese procesamiento de paso a paso para poder hacer la conexión. Entonces nuestro tipo de memoria va a ser de una forma en la que el tiempo va a ser un precursor, porque va a ser el que va a llevar el desarrollo de la experiencia. Y en el caso del sistema solar, al no existir el tiempo, nada más el espacio, lo que se va a buscar es qué es lo que hay en el espacio que puede dar soporte a lo que se necesita en la expresión en el tiempo. Por eso es diferente. Bueno, 203 es la antena con código solar, o sea 23 con ese 0.
y la estructura que Sol le habilita para procesar las señales desde el campo iónico hasta el plano gravitatorio, junto con Tierra en su interpretación de la proyección. Es decir, cuando la antena contiene el código solar, entonces va a acceder a la estructura que Sol ya generó para que pueda hacer el procesamiento de las señales que está captando. Si no tuviera esa estructura, ¿qué pasa? Se nos comprime, se nos hace como todo muy complejo y se pega todo. Es decir, yo me creería que estoy viviendo esa experiencia del otro cuando yo no soy el otro, y entonces terminaría asumiéndome como otra entidad que no soy yo. Como para ponerlos en palabras, cuando yo no tengo la estructura cómo procesar las cosas, al momento que sucede una situación compleja de procesar, en lugar de que yo diga, él está pasando por un momento complejo, aunque mi realidad para mí no sea compleja y pueda separar las dos, yo me uniría a la complejidad de su evento y entonces yo sentiría sufrimiento al igual que él por lo complejo del evento. Por eso es lo que yo les decía, la empatía realmente no nos la han explicado como debería de ser, porque nos han dicho que la empatía es ponerse en el zapato del otro, pero nunca vas a llegar a ponerte en el zapato del otro si no puedes diferenciar dónde terminas tú e inicia el otro, si no tienes esos límites, y tampoco lograrías leer al otro si no dejas de lado tu propio centro de recursos, de creencias, de opiniones, de anclajes, de valores, y nada más ver al otro como es, cómo se desarrolle, sea que te guste o no. Saber al otro sin juicio y sin tomarlo como personal lo que el otro opere. Entonces sí, cuando logres ver eso, al otro con sus límites y sus alcances separado de ti, entonces sí vas a ser empático, pero si no, no existe esa relación, porque entonces lo estaremos viendo como clonado, como lo que ayer explicamos, donde yo termino viéndome a mí mismo en el otro, porque lo empiezo a evaluar desde mi perspectiva, desde mi sentir, desde lo que yo viví, lo que yo pienso, y no dejando a lado la propia desarrollo de la persona. Entonces, ¿cómo podríamos empezar a hacer como esa práctica de diferenciar el otro de mí? Pues darme cuenta que el otro opera bajo sus propios valores, bajo su propia estructura y bajo las propias señales que está permeando, ya sea que sea consciente o inconscientemente, y lo que haga el otro no depende de mí y no tiene una afectación directa en mí. Habrá momentos en los que sí, su participación se involucre con mi participación en el desarrollo de la experiencia de vida, pero no significa que tenga toda la injerencia en mi desarrollo de vida. Entonces, de ahí que si yo puedo empezar a separar al otro de mí, pues va a ser un poco más sencillo el no engancharme con la historia del otro y no ponerme en la vulnerabilidad que al otro le corresponde. Eso no significa que no puedas acompañarlo y le puedas hacer soporte cuando sea necesario, pero ya cada vez tú vas a empezar a medir cuándo entrar y cuándo no entrar, cuándo involucrarte y cuándo no involucrarte. Involucrarte desde una zona en la que no te pierdas a ti y te mantengas como esa unidad individual, pero también como esa individual que apoya al conjunto, ¿sí? Como el miembro de la especie humana y no como parte de la especie. Así te puedes separar en esa conectividad. Y bueno, hoy nos habla de esa función, de esa memoria que ya está activa, pero que es diferente a la memoria que nosotros conocemos, donde forzosamente tiene que haber paso del tiempo. Y entre más nosotros empecemos a distinguir dónde opera qué, va a ser más
fácil poder leer la información. Por ejemplo, yo estaba pensando, pues bueno, ¿cómo poner en práctica el separar al otro de mí? Y recordé, y ahora sí accediendo a la memoria de la experiencia, o sea, a lo que sería la memoria del ser humano, recordé cuando tomé un curso de coaching de vida en el cual una de las herramientas era la escucha activa. Y esta escucha activa, como la practicas, es donde tú te pones como un oyente, pero sin meter tu interpretación de lo que estás oyendo, nada más escuchas. Entonces te pones atento a lo que el otro está emitiendo, a lo que el otro está expresando. Y entonces empieza a tomar nota de lo que para el otro es relevante, no lo que para ti es interesante, sino lo que es relevante, que se va a hacer evidente porque va a repetir el tema, porque va a ahondar en el tema, porque va a ser muy descriptivo del tema. Y ahí es donde tú dices, esto es relevante para la persona, o lo va a negar, va a darle la vuelta cuando esté en la plática, va a omitir esa parte, o va a hacer un cambio muy abrupto en el ritmo de la conversación. Entonces eso te permite a ti identificar qué es lo que está siendo relevante para la persona, para cuando haces el aporte en la escucha activa, que es uno lo escuchas y después le ayudas a la persona a que vea esos puntos, porque los repitió, porque los evitó, porque sí los describió demasiado, o sea, que fueron interesantes, para que la otra persona tome conciencia de, mira, pues en la plática yo al momento de hablar de esto no me di cuenta que le estaba poniendo mucho énfasis en este tema, o que me estaba desarrollando mucho en este aspecto. Entonces esa escucha activa lo que hace es pones como una barrera entre tu persona, tu juicio, tus etiquetas respecto del otro. Entonces lo puedes empezar a escuchar al otro como es y no como piensas tú que debería de ser. Entonces esa es como una herramienta que está habilitada, digamos, ya en el desarrollo de la experiencia humana, que hay muchas más herramientas. A lo mejor cada uno tiene una forma diferente de poner ese límite entre uno y el otro, pero habrá que censar qué tan efectivo es, ¿sí? Y bueno, en el desarrollo con la LGC, el identificar que hay otros que no soy yo y que lo que ellos operen no necesariamente me opera a mí, entonces eso me da libertad, pero no me excluye. ¿Por qué? Porque recuérdense que somos miembros de un conjunto, y al ser miembros del conjunto pues hay ciertas uniones que sí o sí se van a hacer presentes. En este caso, pues si hablamos de ser miembros de una sociedad en X territorio, pues la expresión cultural de ese territorio sí va a tener injerencia en nuestro desarrollo. ¿Por qué? Porque va a ser el entorno con el que estemos más interactuando directamente en el momento. Sin embargo, si yo puedo decir eso es de la sociedad y esto es mío, pues puedo hacer esa separación. Entonces no voy a estar tan impactado por lo que el conjunto decidió que era algo que se destacaba o que era importante respecto a lo que individualmente yo estoy operando. Y el poder hacer esas distinciones, entonces yo puedo separarme del conjunto, evaluar y entonces sí ver dónde sí actúo y dónde no actúo. Y bueno, nos vemos el día de mañana. Bye bye.